gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé a qué hora lo vas a ver. Hoy vamos a hacer como que una leve comparación de la costura y Dios. Estuve trabajando, ¿verdad? Arreglándole un pantalón a una amiguita de corillo. Y mientras yo arreglaba ese pantalón, yo veía a Dios de manera directa. ¿Por qué le digo a Dios de manera directa? Porque mientras yo cogía las medidas, verificaba el pantalón de dónde le tenía que coger, ¿verdad? Cuánto le tenía que coger y todo lo demás, yo veía a Jesús, al Dios Padre, cómo Él de manera delicada y de manera sutil trabaja con nosotros, con cada uno, ¿verdad?, de nosotros. Y yo podía ver cómo bajo mi mente, ¿verdad?, humana, yo quería que esa costura quedara bien, porque yo quería que cuando ella se lo pusiera, le quedara bien el pantalón. Pues de la misma manera, Dios es así de perfeccionista con nosotros. Y en todo tiempo retumbaba en mi mente las vestiduras. Y cuando me profundizó a leer la palabra del Señor, les tengo que decir que dejé por un momento a un lado el mahón y la máquina de coser, porque es que era algo que me inquietaba. Y cuando comienzo a leer la palabra del Señor, Dios nos dice en Pedro 3:4 que el adorno no sea externo, ni peinado, ni joyas, ni ropas nuevas, sino que sea interno y que sea que la palabra del Señor vive en ti. Y en muchas ocasiones crees que conoces a una persona por la forma de vestir, por los colores que usa, quizás si la tela es de diseño o es sólida o la manera de combinarse. Pero ¿qué te tengo que decir? Que no es así, porque la ropa es solo físico, es solo apariencia, solo tapa los desperfectos que puedas tener según tú, ¿verdad? Como humano, porque para Dios eres perfecto. Podemos ver muchas veces muchas telas y las vemos como que son simples. Simple en el sentido de que no te dicen nada. Pero cuando entonces ya ves esa tela en una pieza terminada, le puedes ver los detalles, puedes ver el proceso de la costura, puedes ver que ella resalta por sí sola y nadie tiene que decirte, mira qué linda esa tela. Así que entonces, en medio del proceso de yo arreglar el pantalón, como ustedes lo están viendo ahora y todo lo demás, yo decía, wow, es que Dios es perfecto. Mientras yo cogía la tela, yo veía que era como nuestros días, los días que pasamos, ¿verdad? Porque la suma de todos los días es nuestra vida. Los hilos, porque por lo menos en mi máquina se utilizan 2 hilos, que es el hilo principal y el hilo que viene de la bobina. Pues son como que los pensamientos que tiene cada uno de nosotros. La bobina son las acciones que tomamos. La luz que estamos viendo ahora es la palabra de Dios. El pie, que es lo que va entre la máquina y la pieza, es la oración y el ayuno. Y la máquina como tal es la comunicación con Dios. Yo les tengo que decir que el yo arreglar este pantalón a mí me ministró de manera directa. ¿Por qué? Porque pude ver cómo nosotros llegamos a Dios y cómo Dios poco a poco nos va procesando. Cómo Dios hace como la costurera, coge una tela y poco a poco entre costura, el hilo, el alfiler, la tijera, puede ir dándole forma
hasta llegar a unas medidas. Vemos de manera directa cómo Dios, en su inmensa misericordia, puede transformarnos y de nosotros ser una pieza o una tela que quizás tiene muchos desperfectos o tiene muchos parchos, ¿verdad? Dios nos hace unas vestiduras nuevas. Dios permite que recordemos o que veamos el pasado en forma de agradecimiento de dónde yo te saqué, para que valoremos hoy lo que tenemos, para que valoremos hoy lo que somos, para que veamos que fue necesario, según la costurera tiene que cortar la tela y cortar el hilo, fue necesario tú y yo cortar con lo que no nos hacía bien. Fue necesario buscar la luz, que es la palabra del Señor, para poder nosotros seguir caminando. Es necesario tener una tijera, aunque la están viendo, no es una tijera de costura ni algo parecido, pero Dios no nos exige que cuando cortemos y sacamos de nuestra vida las cosas que sean con un estilo distinto, sino lo que Él le interesa es que lo saquemos. Así es que les tengo que decir que cuando culminé de coser o de arreglar el pantalón, pude ver que la pieza que Dios había hecho de manera original, pensando yo acá en mi mente humana y chiquita, como yo digo, uno puede ver cómo Dios poco a poco te va a hacer una pieza en el proceso conforme a sus planes, no conforme a los tuyos, conforme al plan que Él diseñó para ti, y que Él mismo no sea de fantasía, que Él mismo no sea de apariencia, que Él mismo no sea, que la belleza no sea externa, que tu belleza sea interna, que la pieza de ropa que podemos ver una pieza de ropa limpia, una pieza de ropa diseñada por Dios, y no una pieza de ropa bien sofisticada y a la hora de la verdad es solo apariencia. Así que hoy la reflexión es corta, pero no porque sea corta no tiene su sentido. Es bien importante que tú verifiques de qué estás hecho, de qué están hechas tus vestiduras, de apariencia o de esencia, de qué estás hecho, de qué están hechos tus días, cómo tú construyes tus días con la palabra del Señor, cuáles son los hilos que tú tienes, que fluyen tus pensamientos, cuál es la bobina que estás utilizando en tu vida, cuáles son las acciones que están hilvanando cada uno de tus días, cuál es el pie que estás utilizando. ¿Utilizas el mismo pie para todo? Recuérdate que el pie en esta reflexión es la oración y el ayuno. Pues mira, sí, debes de utilizar el pie para todo. Debes de presentarle al Señor que eres una pieza en construcción, que eres una pieza como la costurera coge la tela acabada de comprar y ella va a elaborar
un diseño con esa tela. Pero es una pieza en construcción. ¿Por qué? Porque todos los elementos que acabamos de mencionar son los que van a formar parte para que se pueda construir la pieza. Estás dejando que Dios te moldee, estás dejando que Dios te construya. Un 2, 3 Azúcar te invita a que dejes que Dios te construya de la misma manera que la costurera diseña el traje.